Blanca. Carmenza Castañeda, bien. Bien. Buenas noches a todos. Ahí nos estamos conectando poco a poco, poco a poco. Muy bien. Bueno, alguien más se acerca en este momento. Bien. Muy bien. Dios les bendiga en esta noche. Dios les bendiga de una manera muy especial. Acabo de escuchar al señor presidente de la República de Colombia hablándonos de la extensión del tiempo que vamos a tener en nuestros hogares. Bueno, de todo modo ya alguien ya se había comentado, ya los que saben están encargados de la parte científica habían hablado que esto se iba a extender hasta el 26, pues más, y ahorita nos lo acaban de confirmar. Vamos a tener más tiempito en nuestras casas. Esto es un proceso y como les decía, la curva tiene que llegar a un punto y tiene que conservarse y empezar a bajar para poder entonces ya tomar buenas decisiones. Bueno, buenas decisiones están tomando. Yo estoy hablando desde nos parece bueno, es lo que nos agrada, ¿cierto? Decisiones de salir del tiempo que tenemos de estar en nuestros hogares juntos. Muy bien. A Richard, Dios te bendiga. Richard se nos había reportado, no estuvo con nosotros conectado en estas clases o en esta clase pasada por asuntos laborales, pero qué bueno, Richard, que estás con nosotros también. Muy bien. Bueno, ahí va subiendo el número de personas que vamos integrándonos. Quiero saludarles, darle gracias a Dios porque nos ha guardado en salud, porque está con nosotros, porque estamos con nuestras familias y porque podemos disfrutar un tiempo que de pronto normalmente no lo disfrutamos con nuestras familias. Podemos disfrutar de tiempos con ellos, pero yo creo que este tiempo también lo está utilizando Dios para nosotros unirnos más como familia, ¿cierto? Entonces es una bendición muy grande que estemos unidos en nuestras casitas con quienes amamos. Muy bien, veo por aquí, creo que es a Freddy Casarrubia. Muy bien, ahí nos vamos uniendo. Quisiera que oráramos juntos. Bien, ¿me apoyas? Padre, te damos gracias por tus misericordias y tus bondades, por esta noche que estamos juntos, que hemos sacado tiempo para estar aprendiendo de tu palabra. Glorifícate, Señor, bendice cada una de las personas que hoy están conectadas y que se van a conectar en esta noche. Te adoramos y bendecimos, te damos gloria, honra, honor, alabanza y exaltación. Tú eres la persona más importante, Señor, a esta hora. Muchas gracias por bendecirnos y ayudarnos, por estar en medio de nosotros. Gracias por tus bendiciones, porque ellas son grandes para nosotros. Te adoramos y bendecimos y damos honor y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero saludar a Blanquita, a Jessica Loaiza,
que nos dice amén, Dios te bendiga. A Miguel Ángelo, aquí dice pastor, aquí estoy, saludos. Acabo de entregar cadena de oracióncita ahorita, ¿cierto? Bien, hace una hora. Dios me los bendiga, hermanos. Richard Mejía, Carmenza Castañeda, mi tía, Flor Quintero Castaño, buenas noches, Dios les bendiga. Dora Arbeláez también, y Heidi, Dios te bendiga, Heidi. Saludos a tus hijos y a tu esposo también, a Jonis, en esta noche. Espero que estemos unidos todos aquí junticos, todos junticos en este proceso. Bien. Como lo prometido es deuda, mis amados hermanos, y habíamos hablado de hablar hoy sobre el tema que ustedes mismos fueron los que propusieron, entonces vamos a darle viabilidad al tema que tenemos en esta noche. Bien, yo voy a llamarle a esto acá. Bien, así estamos mejor, ¿cierto? Bueno, había quedado de dar dos temas, ¿cierto? El primer tema lo quedamos de dar el día, creo que lo dimos el día sábado, que fue acerca de viernes y sábado, que fue el tema de apóstoles en la Biblia. Y vimos pues que en la Biblia se habla del concepto de apóstol, pero muy diferente a como hoy algunos lo pueden estar manejando. Y la otra pregunta que ustedes me hacían era acerca de esta doctrina, pues este concepto que se maneja hoy de atar y desatar, y como son temas variados los que estamos dando lunes, miércoles y viernes, entonces yo les estoy contestando eso. Y fuera de eso, pues quiero, como hemos enseñado acerca de pautas de interpretación bíblica, tiene que ver con las pautas de interpretación bíblica. Entonces la pregunta que podríamos hacernos en esta noche ¿es bíblico atar los demonios? ¿Es bíblico atar los demonios? Y podríamos mirar la del texto que está en Mateo capítulo 18, verso 18. O sea, va a aparecer un poquito porque de ahí fue de donde salió el tema, ¿cierto? De ahí lo sacamos, entonces de ahí lo retomo yo. Cuando estudiamos Mateo 18. Que dice, de cierto te digo, que lo que atéis, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. Bueno, cuando estamos mirando las normas de interpretación bíblica y en este estudio inductivo, de una u otra manera yo también les he estado enseñando reglas de interpretación bíblica. Y una de las reglas de interpretación bíblica que hemos visto y que conocemos es que la Biblia se interpreta en su contexto. Entonces ya vimos el contexto de toda la Biblia, el contexto del libro de la Biblia y el contexto también en a quién le estaba hablando el Señor, de qué manera estaba el Señor hablando, a quién él estaba hablando y de qué temas el Señor les estaba hablando. Saludo al pastor Wilmar Zapata en esta hora. Entonces hay una de las normas que uno ve por la Biblia que nos dice que la Biblia se interpreta en todo su contexto. O sea, mirar de lo que el Señor está hablando en ese concepto. Entonces vamos a mirar en esta noche el tema como se nos había estado, algunos de ustedes lo plantearon. Una de las cosas que uno nota es que quienes apoyan la doctrina de atar y desatar se fijan mucho en textos, y este es uno de los textos de los que se fija. No hay que hablar mucho de este texto porque ya lo abordamos, ¿cierto? Que entre el versículo 19 y 20, el Señor les dice que cuando dos personas se ponen de acuerdo de cualquier cosa, pues lo están haciendo. Eso ya nosotros lo tuvimos claro. Y entonces, si es así, cuando uno mira el contexto, por ejemplo, de Mateo capítulo 18 del 1 al 5, la pregunta de los discípulos era quién era el mayor en el reino de los cielos, y él coloca al niño, lo coloca a la mitad de ellos y dice que el que es sencillo y humilde es el que hereda el reino de los cielos. Ya entonces del versículo
8 y el versículo 9 del capítulo 18 habla de la dificultad que es de aquel que haga tropezar a uno de estos niños, va a ser ocasión de caer. Entonces está hablando de no estorbar al pequeño, no estorbar al débil en la fe. Versículo 10 al 14 habla de no menospreciar a los pequeños, y habla acerca de una ovejita que se descarrió y cómo el pastor deja las 99 y viene y rescata a la oveja perdida, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que cuando alguien está estorbando, está molestando, está en la iglesia creando problemas, es como si estuviéramos hablando de esta oveja perdida. El versículo 14, que yo quiero que usted lo vea conmigo si tiene su Biblia en sus manos, porque esto lo estamos viendo con Biblia. Esto lo estoy hablando rápido porque ya habíamos tocado eso cuando vimos Mateo 18. Algunos tal vez no nos oyeron ese día y por ellos es que quiero tomar el tema. ¿Y por qué tomé primero Mateo capítulo 18? Porque todas las personas que se mantienen atando al diablo y amarrando al diablo, así se les suelte el ratico. No conozco el primero que haya atado al diablo y el diablo siga atado. El diablo nadie lo puede atar, ni el Señor en este momento lo tiene atado. Porque el diablo va a ser atado, por ejemplo, en el milenio. ¿Y quién va a atar al diablo en el milenio? Pues el Señor. Entonces uno mira que la gente atan a Satanás y te ato y atan a Satanás y al rato se les vuela. Entonces al rato tienen que volver a... Todos los días, todos estos que mantienen atando al diablo, lo tienen que desatar. Es una doctrina que no está en la Biblia. Es algo moderno, es algo que ha inventado un movimiento que es el movimiento dominionista, que son aquellas personas que creen que Dios nos ha dado todo poder y que nosotros podemos aún ordenarle a Dios pasando por encima de la soberanía de Dios. Entonces este es como el concepto que se pierde dentro de lo que estas personas están manejando. Y el texto base que tienen, hay varios textos, pero que tienen quienes creen en la doctrina de atar y desatar, entonces es esto. Pero mire que en el versículo 14 del capítulo 18 dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Cuando está hablando de la parábola de la oveja perdida, el término perderse es una palabra griega que es apolumo o apolumi, y no habla acerca de perder la salvación, sino perder la relación que la persona tiene con Dios. Por eso en el versículo 15 dice: por tanto, uniendo a esto, si mi hermano, si tu hermano peca contra ti, ¿cierto? Ve y repréndele, entonces siéntate con él, habla con él. Si no te atiende, llama a otros 2 hermanos, hablen del asunto con él, y si él obedece, pues has ganado a tu hermano. Pero si él persiste en su vida de pecado, entonces hay que tenerle como gentil y publicano. No creas que en Mateo solamente nos habla, o la Biblia estaba hablando acerca de arreglar dificultades entre personas que eran parte de la misma congregación. Si usted va conmigo a Levítico capítulo 19, verso 17, y él nos va a decir: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces aquí está hablando de la necesidad de nosotros, desde el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, que era la congregación de los hijos de Israel, el Señor les mandaba a arreglar la situación entre ellos. Ya en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo entonces nos habla de eso, y es muy lindo porque entonces él habla de haber ganado a mi hermano. No es ganar a mi hermano o a la persona para Cristo, porque si no, no se le llamaría hermano. Se le está hablando a ganarlo en cuanto a restaurar su relación con la iglesia, con la membresía de la iglesia. Entonces en el verso 16 dice: y si te oyere, toma un contigo a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Muy bien. El versículo 16 dice: si te oyere, toma un contigo o a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si usted va conmigo al libro de Deuteronomio, el capítulo 19, Deuteronomio 19:15, dice la escritura: no se tomará en cuenta
un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, el Señor Jesucristo respetó mucho todo el concepto de las Sagradas Escrituras. Entonces, esto que está enseñando el Señor es algo especial en cuanto a la relación entre nosotros, ¿cierto? Entonces, si me oye, la iglesia lo va a reconocer, y si no, pues hay que tenerle como gentil y publicano. Muy bien. ¿Por qué se habla de eso? Porque cuando hablamos de, la Biblia habla de los gentiles y esto, ellos no entraban o no tenían entrada al templo o a lo que ellos conocían en ese entonces como las sinagogas. No podía entrar a las sinagogas. Entonces, de la misma manera a esa persona se le tenía en esa posición porque era una persona que era difícil dentro de la iglesia. Entonces ahí es donde dice que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Y lo único que está hablando aquí es el acto de que de disciplinar. Hay una palabra griega que nos habla acerca de esto como sujetar, apresar, ligar, encadenar o aflojar las cadenas. Entonces la Biblia habla de que cuando yo soy capaz de perdonar a mi hermano y me reconcilio con mi hermano, entonces esta persona que ha sido infractor o que ha hecho algo en contra mío, las cadenas se han roto y nosotros dos podemos estar a bien y podemos estar entonces en paz. Muy bien. Entonces ahí es cuando dice que si dos de nosotros nos pudiéramos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa y lo pidiéramos, será hecho por el Padre que está en el cielo. Una de las cosas que muchos han olvidado cuando entran en estos conceptos es el concepto que la Biblia enseña acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Que Dios es autónomo, que a Dios nadie lo va a manipular, que a Dios nadie le va a ordenar. Es en el nombre de Jesús, yo acto, yo ordeno, y ay, un momentico, y esa es la voluntad de Dios, porque es dentro de la voluntad de Dios donde nosotros tenemos que entender esto. Entonces aquí hablas acerca de algo que es muy importante, y es el acuerdo que tiene que haber entre nosotros. Entonces ahí es donde dice, que eso lo discutimos en la clase, que si 2 o 3 estuviéramos reunidos en su nombre, estaría Él. Dios está donde hay un solo hijo de Él. Cualquiera de nosotros ora y el Señor está con nosotros. Pero lo que aquí está aclarando es cuando, y en el contexto, que si 2 o 3 estamos unidos en su nombre, entonces arreglando un problema, porque el contexto viene hablando de eso, Él está en medio de nosotros. Entonces lo aplicaríamos al contexto diciendo, estaría con nosotros en esta situación que arregla el problema. En el ejemplo que la Biblia nos daba acerca de los dos deudores, en el capítulo 18, verso 30, mire que este hombre no fue capaz de perdonar, fue perdonada una deuda muy grande en él, no fue capaz de perdonar una deuda menor a alguien que le debía, que habíamos hecho los rubros y eran como 150,000 pesos en pesos colombianos, y entonces lo echó en la cárcel hasta que el Señor, bueno, él fue primero que todo, echó al otro a la cárcel y no quiso perdonarle la deuda, no quiso soltarlo. Muy bien. Entonces yo hago una pregunta cuando estamos leyendo Mateo 18, que nos habla acerca de que hay que ser como humildes como niños para entrar al reino de los cielos, donde Mateo 18 nos está hablando acerca de arreglar situaciones con nuestro hermano. ¿Dónde aparece Satanás en el capítulo 18 del libro de Mateo? Y yo creo que su respuesta, al igual que la mía, va a ser la misma: en ninguna parte. En ninguna parte. Aquí lo que está hablando el capítulo es de humildad, de sencillez y de perdón, de la disciplina que nosotros tenemos que tener en la iglesia, como liderazgo va a operar en medio de la disciplina en la iglesia. Entonces aquí está hablando más en ese sentido, está hablando más en el sentido de hacer, de actuar y de perdonar, que en el sentido de atar, y mucho más como lo están aplicando muchos hoy en día, de atar al diablo. Entonces ya eso quedó claro. No sé si tienen una pregunta. No, Iván Martínez, que sí es
quien nos hace muchas preguntas, simplemente nos está saludando. Muy bien, saludo a Johairo Ramírez, al pastor Orlando Oliveros, Dios les diga mi pastor Orlando Oliveros, a Marcelita Ariza, pastor Wilmar Zapata, y bueno, y a los otros ya los había saludado, a Maru Cardona, bien, Miguel Ángel ya te había saludado, ¿cierto? Bien, ese es el primer texto que uno mira de quienes tienen ese concepto de atar y desatar, que lo toma fuera del contexto. Como estamos estudiando interpretación bíblica, nos damos cuenta que no se tiene en cuenta el contexto, y quienes han asumido estas doctrinas pues se las han enseñado así. A lo mejor no han tenido una buena formación frente a esto, o no han tenido una buena formación en cuanto a los principios bíblicos. El otro texto bíblico es el que nosotros vamos a mirar en el libro de Mateo capítulo 16 del 13 al 20. Mateo 16 del 13 al 20. 2 capítulos atrás nos está hablando, y es el texto en donde Jesús, los discípulos le preguntan al Señor acerca Él les pregunta a ellos que quiénes opinan ellos que es el Hijo del Hombre, y entonces ellos empiezan a decir qué opina la gente de Jesús, ¿cierto? Entonces dicen, no sé, que eres Juan el Bautista, Elías, etcétera, etcétera. Como ya lo leímos en la Reina Valera 60, y yo les decía que era muy bueno leer también una Biblia que tuviera un idioma más actualizado, voy a tomar en este caso la versión internacional, la nueva versión internacional, para ver si amplía el aspecto y el concepto de lo que estamos leyendo en la 60. Bien, entonces dice que cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que Jeremías, uno de los profetas. Y ustedes, dice él, ¿quién dicen que soy yo? Entonces dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Entonces Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en los cielos. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie de que este asunto de que él era el Cristo, ¿cierto? Entonces, nuevamente, si yo leo el contexto de este capítulo de Mateo, 16 de Mateo, no voy a encontrar que en el capítulo directamente lo que se está hablando se hable de Satanás o acerca del diablo. El capítulo 16 del libro de Mateo, en la primera porción del capítulo 16, estamos haciendo esta interpretación bíblica, ¿cierto? Mirando el contexto, entonces hay que saber de qué viene hablando. Dice que vinieron los fariseos y los saduceos y querían tentarle, y empezaron a pedir una señal del cielo. Desde el 16:1 hasta el 16:5, sencillamente Jesús les reprende la ceguera espiritual, no más. Del verso 6 hasta el verso 12, sencillamente está hablando el Señor Jesucristo acerca de la levadura que ellos tenían, y estaban mirando la levadura de los fariseos. Del versículo 13 al 16 es esta revelación que tiene Pedro de parte del Padre, de conocer y ver a Jesús como el Mesías prometido. Y del 17 al 20, aunque va muy ligado del 13 al 20, pues, pero lo quise dividir en dos, porque hay dos cosas que se están hablando ahí, y es la primera vez que Jesús habla acerca de la iglesia, y ahí es cuando el Señor le dice que él era Pedro, y que él era la roca. Dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, en la tradición normal nos dijeron que la roca era Pedro, porque Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca. Pero la traducción griega real no es esa. Dice, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces el Señor Jesús le dice, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, y le dices, tú eres Petrus, o una piedra pequeña,
Y sobre esta roca, ¿cuál roca? Pedro no era roca, era una Petrus, una piedrita. Sobre esta roca que era la afirmación de que Jesús era el Mesías prometido. Entonces cuando Pedro escucha esto y Jesús le dice, y sobre esta roca que es la afirmación de que Jesús era el Mesías, edificaré mi iglesia. Una pregunta que alguien puede hacerme en este instante es: pastor, muy bonito lo que usted está diciendo, pero ¿en dónde la afirmación que usted me está dando en esta noche tiene claridad en las Sagradas Escrituras? Quiero darte una muy buena noticia. Sí, esta afirmación tiene bases, porque la persona que va a mostrarnos que Pedro entendió el mensaje que el Señor Jesucristo le estaba dando a él es el mismo Pedro. Y yo te invito entonces que abramos el libro de primera carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Y está diciendo, ¿lo tiene ahí? Bueno, quiero decirle, volviendo al contexto, ¿cierto? De qué viene hablando para que entendamos lo que está interpretándose. Todo el capítulo 1 del libro de Primera de Pedro está hablando acerca del sufrimiento y conducta de nosotros los cristianos frente al sufrimiento que vamos a vivir, porque es una carta que se escribe en momentos de mucha persecución, ¿cierto? Entonces Pedro está hablando acerca de la palabra que Dios había dado, de ese evangelio que estaban anunciando, y el tema sigue. Es más, yo no dividiría el capítulo 1 y el 2, seguiría, porque es un tema que viene muy ligado. Entonces el capítulo 2 dice que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. El versículo 2 dice: desechemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que a través de esa leche, y está comparando, tendríamos que ver todo un estudio del texto, pero yo les voy a contar, ya ustedes lo van a leer en su casa como les hemos enseñado a interpretar la Biblia. Entonces esta leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Entonces dice que recemos como niños recién nacidos la Biblia como la leche espiritual no adulterada, para que a través de la Biblia crezcamos para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, o sea, si es que realmente estamos en los caminos del Señor. Acercaos a Él, y mire cómo describe a Jesús: piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está diciendo que Jesucristo es una piedra viva. Hasta ahí vamos, ¿cierto? No ha hablado más. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, y está presentándolo directamente a Jesús, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Dos cositas que está colocando a Jesús como piedra de una vez, y también, como lo señala Juan, en estos días hemos estado estudiando Juan en las mañanas, como la palabra. Entonces Jesús es la piedra y Jesús es la palabra. Y es donde nosotros entonces podemos ver que el Señor está haciendo algo con nosotros, y es mostrándonos, el mismo apóstol Pedro, que entonces sobre quien está edificada la iglesia, y donde está edificada completamente la iglesia, no es sobre Pedro como tal. La tradición dice que Pedro fue la persona que iba entonces a edificar la iglesia. No es así. Una de las cosas que uno nota dentro de lo que Jesús dijo en las palabras proféticas es que Pedro fue el primero que predicó el evangelio, y el primer sermón de Pedro hizo que muchas personas llegaran a los caminos del Señor. Pablo también va a presentar a Jesús como la piedra sobre la cual está edificada la iglesia. Entonces hay una situación en la que la tradición en la que nosotros estábamos antes, la tradición católica, nos presentaba que la piedra, el fundamento de la iglesia era un hombre,
pero la Sagrada Escritura nos muestra que el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor le está hablando y le dice a Pedro que le daría las llaves del cielo, no es que le dio un llaverito y que tiene las llaves de las puertas del cielo, sino que él abriría a través de la predicación del Evangelio el hecho de que llegaran muchas personas que no eran del pueblo judío a los caminos del Señor. Y entonces viene el contexto que es: todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo, y lo que se atare en la tierra será atado en el cielo. Entonces aquí tampoco estamos hablando de diablo, sino que estamos hablando que el Señor estaba colocando en él una palabra de autoridad para abrir las puertas de los cielos, para abrir la predicación, y eso acercaría a las personas al reino de los cielos. Los gentiles fueron desatados cuando escucharon la palabra, y esa palabra fue de mucha bendición para ellos, y llegaron entonces al reino de los cielos. Qué bueno que nosotros podamos entender la palabra de esta manera, ¿cierto? Bueno, en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 1, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Puedes buscarlo también. Recuerda que estamos estudiando la Biblia, que estos temas de lunes, miércoles y viernes son temas que cogemos que ustedes mismos me los han planteado, y como ustedes me lo plantean, mis amados hermanos, pues nosotros tomamos espacio para mirar algunos temas, y eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces, ¿qué dice este texto? 1 Corintios 5:1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, está hablando de su madrastra, ¿cierto? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de esta persona: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que Pablo está hablando aquí? Les está hablando a los hermanos y les está hablando acerca de este hombre que está en una actitud de pecado, que él fuera quitado, ¿cierto? Él dice que este hombre ya había sido juzgado, ¿cierto? Es lo que nos dice en el versículo 3, y dice: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. La actitud de este hombre ya había sido juzgada. Bueno, y entonces en el versículo 5 la Biblia dice que él tal, por la actitud que sigue teniendo y que ha asumido frente a esto, entonces ya él está atado. Dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de el Señor Jesús. Entonces dice que fue entregado a Satanás, ¿cierto? Y en el versículo 5 también dice: se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, que Satanás tome su vida y lo va a volver trizas, pero posiblemente cuando todo eso venga sobre su vida, al recordar la palabra, eso podría hacer que esta persona tuviera un espíritu, una actitud de arrepentimiento delante del Señor. Pero aquí está hablando acerca de la disciplina dentro de la iglesia. Y bueno, y esto nos llevaría a estudiar 2 Corintios capítulo 12 y capítulo 13 para que habláramos acerca de este tema. En 2 Timoteo, en el capítulo 2, del verso 16 al 20, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 16 al 20, porque estamos hablando todo este tema que más tiene que ver con la disciplina en la iglesia que con atar y con la obra de Satanás, ¿cierto? Entonces dice del 16 al 20: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y tu palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Él está hablando acerca de, recuerde que en 2 de Timoteo habla acerca de retener la palabra que el Señor nos ha dado,
y está hablando acerca de qué hacer en esos tiempos de apostasía, y ya está mencionando estos personajes que están en ese concepto de apostasía. Y dice estos dos, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y está queriendo hablar acerca de este tipo de personajes que van a llegar a la iglesia, pero que no son instrumentos del Señor, son vasos útiles para Dios. Unos son para usos honrosos, unos para usos deshonrosos. Y si viene hablando de este señor Himeneo y Fileto, estos señores Himeneo y Fileto, entonces estaba hablando de que estos dos vasos estaban deshonrando al Señor, y ahí fue cuando Pablo ejerce la disciplina entonces sobre esto que está sucediendo con ellos. Bien, esto en cuanto a lo que está hablando la Biblia de ordenar, cuando habla la Biblia de situaciones que ocurren dentro de la iglesia. Y ya veíamos desde el Antiguo Testamento cómo era la necesidad que ellos tenían de que hubiese una buena guianza, y que los hermanos, en el Antiguo Testamento sucedía, en los textos que dice al comienzo, debían de arreglar entonces la situación para que esa situación quedara desatada. Muy bien. En el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles también nos va a hablar acerca de otra situación que podríamos decirle de atar. Pero mire que estamos hablando más en el caso de hermanos, en el caso de la disciplina de la iglesia, pero no hemos estado viendo que sea entonces en un caso como en el caso de atar a Satanás o no atar a Satanás, ¿cierto? No lo encontramos en ninguno de los textos que hemos estado mirando en este momento. Déjame cerrar por aquí, que esto es una ventana y se me está entrando para acá la cortina. Bien, yo creo que sí, ya estamos bien. Muy bien, entonces Hechos capítulo 15, versículo 24 y 25. También les tengo que hablar del contexto de esto, ¿cierto? Él viene hablando desde el capítulo 15 en el concilio de Jerusalén, y él tiene que hablar acerca de el problema que ellos ven de circuncidar a gente nueva al cristianismo. Unos decían que la gente que llegaba nuevo al evangelio tenían que llevar la costumbre judía de cortar el prepucio para poder ser recibidos entre la membresía de la iglesia. Entonces, mientras unos decían que sí, ellos tuvieron que hacer este concilio y darse en cuenta que no era necesario entrar como a hacer lo que hacía el judaísmo en el Antiguo Testamento. Quien tenía que entrar al judaísmo en el Antiguo Testamento tenía que llegar ciertas prácticas. No, eso no se tiene que hacer. Entonces, muy bien. Entonces, es como lo que vienen hablando. Hablan el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 va a hablar acerca de cuando Pablo y Bernabé entonces van a Jerusalén. Pedro va a hablar por allá en el capítulo 6 al 11, versículo 6 al 11, el capítulo 15, acerca de no imponer en los creyentes gentiles el yugo de la ley. Y ya, entonces, el por qué se hace la reunión, qué están haciendo ellos ahí. Ya dentro de esto, entonces ellos van a hablar acerca de los hermanos de la fe que llegaron, que no eran judíos, que no necesitaban estar bajo los principios de la ley. Pero mire acá lo que dice el 24 y 25. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Muy bien, entonces aquí está hablando acerca de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿cierto? Entonces ellos se reunieron para hablar acerca de hasta dónde el evangelio llegaba a los gentiles y hasta dónde ataban esas cargas en los creyentes que llegaban. Y cuando tomaron la decisión en oración y fueron a la palabra,
y les dijeron, ustedes no tienen que circuncidarse, entonces estaban era desatando esas cadenas que tenían. Entonces el concepto bíblico de atar y desatar lo estamos viendo a la luz de todo el Nuevo Testamento, que tiene que ver más con cargas que se quitan en las personas. Muy bien, entonces cuando esas cargas se quiten o cuando se colocan se atan, cuando se quitan se desatan las personas. Muy bien, entonces esto es lo que en el concepto bíblico habla acerca de atar y desatar. No está hablando el concepto bíblico acerca de atar o no atar demonios. Muy bien. A Jesús en algún momento por allá lo acusan, creo que es en el capítulo 12 del libro de San Mateo, acerca de sanar a un endemoniado. Y entonces los fariseos dicen que él lo hizo a nombre de Belcebú. Y él dice que no, que cómo iba a echar demonios a nombre de Belcebú, cómo puede Satanás mismo hacer la obra que él está haciendo, ¿cierto? Entonces, él ahí está hablando de una manera concreta en cuanto a la obra de Satanás. Realmente cuando una persona llega a los caminos de Dios, es la palabra como tal la que desata a la persona. Es la palabra la que hace que caigan las ligaduras que la persona que viene a los caminos del Señor traía. No es. Porque yo me aterro mucho la gente que mantiene atando al diablo. Y yo no sé si tú lo ves. Por la mañana lo atan y por la tarde se desata. ¿Cuál es la autoridad de los supuestos personas que atan al diablo, atamos al hombre fuerte? En este momento con ese coronavirus, bueno, yo no lo he visto por redes, no han salido mucho por las redes estos personajes diciendo atamos al coronavirus en Colombia, no, porque realmente el concepto bíblico de atar y desatar más está dado hacia una persona a través de la palabra que encuentre la paz y que encuentre la bendición de que el Señor a través de su palabra entonces haga una labor. Sí hay un texto bíblico que yo quisiera que usted y yo analizáramos, que la gente maneja mucho, es cuando están hablando acerca de atar al hombre fuerte, ¿cierto? Entonces la gente dice que hay que atar al hombre fuerte, y atar al hombre fuerte significa que nosotros entonces vamos a atar a Satanás, que es el hombre fuerte, para que lo haga. ¿Por qué no vamos a una cita bíblica que tenemos por aquí? Y esa cita bíblica entonces nos podría también ir arrojando buena luz frente a esto. Qué pena, discúlpeme que tengo esto aquí. Bien, aquí ya mismo. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mateo capítulo 12, que es donde nosotros estábamos haciendo la alusión hace un momentico, versículo 22 al 37. Mateo 12, 22 al 37. Si lo encuentra, me acompaña en la lectura. Entonces fue traído a Jesús un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Muy bien. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, lo que acabamos de decir, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cierto? Y entonces dice, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo echo espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. No termina de hablar ahí, tal vez ahí vas a encontrar un semitítulo en tu Biblia. Ese semitítulo lo colocaron como para dar una idea, pero sigue él hablando y dice, por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que diere
dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y entonces dice, haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas os yo digo que de toda palabra que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras será también condenado. Entonces aquí nos está hablando acerca de esta situación que se vivió. Hay varias partecitas que nosotros tenemos en este texto, ¿cierto? En la primera parte vemos que ellos estaban diciendo que Jesús estaba sacando demonios en nombre de Belcebú, pero entonces ya él hace la aclaración que un reino no puede estar dividido en este sentido. Y es algo tremendo, porque cuando él está hablando en el versículo 32 que dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Hijo, al Espíritu Santo, no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Yo he escuchado que hermanos en la fe han tenido alguna dificultad con esto, ¿cierto? ¿Será que es que yo he hablado mal del diablo? A veces me llega algún pensamiento y hay Dios, más del Señor, perdón, más del Espíritu Santo, perdón, y a veces me llega un pensamiento. Pues la Biblia, cuando habla acerca del pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo, realmente lo más tremendo es que el no recibir a Jesús en su corazón y el testimonio del Espíritu Santo de Jesús en el corazón es lo que hace que la persona, al rechazar a Jesús, lo está negando. Cuando el Señor está hablando de esto, le está hablando más fácil a los fariseos que a los creyentes, porque los fariseos son los que no han recibido la obra que el Señor Jesús está haciendo, y están rechazando entonces la obra que Dios quiere hacer en el corazón de ellos. Muy bien. Y cuando dice, por tanto digo que todo pecado, blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado, que es la obra del Espíritu Santo, que es dar testimonio de Cristo, y el negar el testimonio que el Espíritu Santo da de Cristo es negar al Espíritu Santo. Y en conclusión es lo que la Biblia nos muestra como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay algunos confundidos que decían, Dios mío, yo en el pasado que hablaba mal de Dios, que hasta nombraba con groserías el nombre de Dios. No tiene que ver en esta parte, ¿cierto? Entonces uno mira que el texto nos habla acerca de eso. También el Señor dice que cuando van a entrar y saquear la casa, entonces atan al hombre fuerte. Entonces algunos dicen que nosotros atamos a Satanás como el hombre fuerte. Y la pregunta es, en el contexto de este texto, ¿dónde queda Satanás como el hombre fuerte? Voy a leerlo desde el 25 otra vez para que lo entendamos. Entonces dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién nos echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Pero en este texto, a través de los años, uno ha escuchado que nos enseñan que Satanás entonces es el supuesto hombre fuerte. Vienen a saquear su casa y van a atar primero al hombre fuerte. Muy bien, entonces muchas veces nosotros decimos, atamos al hombre fuerte. ¿Cuál hombre fuerte? Si el contexto de este pasaje que nosotros estamos leyendo no nos está hablando de este pasaje de tal manera. Entonces nosotros cuando vemos en las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que tomamos textos fuera del contexto y lo colocamos para crear entre nosotros una doctrina que no es lo que las Sagradas Escrituras nos están enseñando, y tomamos textos que nos ayudan a afirmar conceptos que gente tiene, conceptos que hemos aprendido,
pero que realmente no tienen relación con las Sagradas Escrituras. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, como para tomar una última parte, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 2, el verso 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Está hablándole el Señor a través de Juan a la iglesia de Esmirna, que algunos han dicho que la iglesia de Esmirna, según lo que la escatología podría guiar, es la iglesia bajo persecución. Entonces dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces aquí uno mira que no hay una recriminación del Señor hacia la iglesia, y si usted mira lo que el Señor está hablándole a la iglesia de Esmirna, debo leer el versículo 8 y 9, porque él le dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, y dice, aquí dice, yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Entonces ya el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces vienen sufrimientos, vinieron dificultades, ellos fueron echados a la cárcel, Satanás quiso hacer la obra, pero no logró hacer la obra hacia la iglesia de Esmirna. ¿Por qué tomo este texto bíblico? Porque aquí estaríamos hablando de cómo el enemigo quisiera hacer la obra dañando la iglesia que venía predicando, que era la fuerte, y el ejemplo que el Señor está dando es ese. El enemigo, ¿qué va a querer hacer? Tomar al hombre fuerte. En el caso de la Biblia, en este mensaje a la iglesia, Dios permitirá que venga la persecución a la iglesia, o permitía que viniera la persecución a la iglesia de Esmirna para que el evangelio saliera con más fuerza. Pero está hablando del propósito, ¿cierto? Satanás, atar y tomar lo fuerte. Entonces, cuando nosotros hablamos de atar al hombre fuerte, viendo a todos los contextos que se han tomado para justificar esto, nos damos cuenta que bíblicamente no es así. ¿Dónde fue o es vencido Satanás? Satanás ya fue vencido. ¿Y en dónde fue vencido Satanás? Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. A Satanás no lo vamos a vencer usted y yo. Es factible que Dios a nosotros nos ha dado promesas y el enemigo va a estorbar las promesas de Dios y va a querer coger esas promesas de Dios que nos ha dado a nosotros y no dejar que Dios obre nosotros. Y ahí es donde nosotros podemos orar, porque Él ya nos ha dado una victoria al Señor, y darle gracias al Señor por la victoria que Dios ya nos dio. Pero en nosotros no está atar al diablo. Por eso quienes atan al diablo se les mantiene soltando. Y lo atan ahorita y por allí se les suelta. Porque tenemos que entender en el contexto de las Sagradas Escrituras que Dios es un Dios soberano. Satanás no puede hacer nada sin pedirle permiso a Dios. En el caso de Job, tenemos un caso muy grande, el de Job, donde Dios le permite tocar a la familia de Job, tocar su salud y esto, pero Dios no le permite ir más allá. Entonces Dios es Dios soberano. En lo otro, Dios no va a dejar de cumplir sus propósitos. Por ejemplo, si alguien hoy ata todo espíritu de coronavirus en el mundo y en el nombre de Jesús se detiene el coronavirus, el Señor ya tiene un propósito en el mundo. Lo hemos hablado en estos días, ¿cierto? Propósito de unirnos, de que la iglesia mire al Señor, de que la iglesia mire cómo salir de las cuatro paredes y ir a ganar el mundo para cumplir la gran comisión. La iglesia de Jerusalén tuvo que venir la persecución para que ellos salieran despatriados, y eso fue de bendición. Entonces Dios cumple sus propósitos, Dios es soberano. Pero esperar a que nosotros ordenemos a Dios que haga conforme a nuestros deseos, caprichos o nuestra visión que es miope para mirar lo que Dios tiene detrás de una situación como la que estamos viendo en el mundo, está Dios obrando. Comencé esta transmisión diciendo que escuchaba al presidente decir que esta cuarentena para nosotros en Colombia se va hasta el 26 y Dios tiene propósitos.
¿Cómo así? Pero si nosotros estábamos pidiéndole a Dios que esto se acabara ya. Es que Jehová cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia es para siempre. Dios lo hará en el propósito de Dios. Y si Dios ya aún a través de la palabra, muchas cosas están escritas, ¿quién somos nosotros para cambiar lo que no va a cambiar? Porque Dios es soberano y porque Él sabe que eso va a ocurrir. Y los propósitos de Dios en Él son sí y amén. Y Él cumplirá sus propósitos. Y en el caso de nosotros, como decía el salmista David, el Señor cumplirá su propósito en mí. Hasta que Dios no cumpla su propósito, no van a pasar muchas cosas en nuestras vidas. Así atemos al supuesto diablo o no lo atemos, ¿cierto? Nosotros tenemos que seguir predicando para que las vidas sean desatadas, porque el que va a ser desatado es el que está atado por el yugo del adversario, y la palabra, ni siquiera somos nosotros, es la misma palabra la que les va a desatar. Muy bien. Iván Martínez, jajaja, es un charlatán que Dios le reveló. Muy bien, sí, Iván Martínez, así es. Satanás es un charlatán. Así es, muy bien. Andrés Giraldo, amén, pastor, así es. Aquí siguiendo estas enseñanzas, Gonzalo Tamayo, pastor Gonzalo Tamayo, Ana Milena Jaramillo, Dios te bendiga. Hola mis hermanos, para escuchar y aprender, bien. Tenemos a Jorge Jiménez desde Valledupar, bueno, creo que, o Santa, bueno, desde ese sector. Gonzalo Tamayo, muy bien. Andrés Giraldo, Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? José Chavarría, Dios te bendiga, José, saludos le voy a dar saludos a Amaris. Edith Peñuela, Dios te bendiga. Pastor John Sea, Dios te bendiga. Milena Arbeláez, Pastor Obed Montañez, muy buenas noches, mi amado pastor, qué bendición tenerle a usted por aquí. Iván Martínez, Maru Cardona, Miguel Ángelo, John Jairo Ramírez Bedoya, me suena, ay, qué pena, pero sí. Pastor Orlando Oliveros, muy bien. Marcela Ariza, Dios te bendiga Marcela. Pastor Wilmar Zapata, Dios te bendiga. Heidi Martínez, Luzaida Cardona, Dora Arbeláez, Flor Quintero, mi prima Carmenza Castañeda, mi tía Carmenza Castañeda, Richard Mejía, Jessica Paola Loaiza y Blanquita. Dios les bendiga a todos y feliz noche.